Muy buenas noches, les saluda Alejandro Guayzabal. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial Tormenta Petrolera que Oliva Noticias ha preparado para usted. En este programa vamos a abordar los siguientes puntos: el origen de la crisis petrolera, el acuerdo de la OPEP Plus y el impacto en la economía nacional y en los bolsillos de los ciudadanos. Para lo cual me honro en presentar a nuestros invitados y a quienes de antemano les agradezco que hayan aceptado a debatir con nosotros ese tema tan importante y tan vital en la vida nacional. Nos acompaña con nosotros Gonzalo Monroy, él es director de la consultoría especializada GEMEC. Asimismo, Eric Sánchez, director de desarrollo de negocios IHS Markit, Energía y Recursos Naturales. Y Víctor Ramírez, de la plataforma México, Clima y Energía. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Bien, pues sin más vamos a entrar en materia y vamos con la parte introductoria. El domingo se firmó un acuerdo con países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados para reducir 9.7 millones de barriles diarios. El objetivo es estabilizar e incrementar los precios del crudo. Tan solo la mezcla mexicana ha caído 70% en lo que va del año. En ese acuerdo, México se compromete a recortar únicamente 100,000 barriles diarios, pues el resto será recortado por Estados Unidos con 250,000. Acuerdo que entra en vigor el 1 de mayo y es una de las primeras fases de recortes. Para ello, me gustaría comenzar contigo, Eric, para que nos platiques un poco más a detalle, porque los antecedentes son importantes conocerlos. Y sin más, adelante, por favor. Gracias, Alex. De entrada, gracias a ti y a la producción de Oliva Noticias por invitarnos. Me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto porque es importante conocer que esto no vino junto con el coronavirus, ¿no? El ambiente de sobreoferta del petróleo que tenemos y observamos hoy en el mundo se comienza a construir más o menos desde 2014, la última de las crisis de los precios del petróleo, donde se cambia la principal fuente de los recursos petroleros, particularmente de Estados Unidos, enfocándose en el shale, que después de esta caída de los precios optan por aumentar sus inversiones en tecnología, en automatización. El punto es, abaten costos y logran construir toda una cadena de suministro que hace un incremento inimaginable para esos tiempos de la producción petrolera. Es decir, habíamos llegado ya en un mundo donde está inundado de petróleo, sin embargo había una relativa relación constante con la demanda creciente también de energía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, y voy a abundar primero y luego regresar solo un segundito, porque el caso México es particular. Entonces, después, con el coronavirus, lo que sucede desde diciembre del año pasado en adelante, es que se acaba la demanda. Básicamente lo identifican varios de los análisis como una destrucción de la demanda. Hacia febrero de este año, al menos en picos, o sea, en un par de días, se observa una caída de la demanda china de casi el 80% y alrededor del 30% de la demanda global es lo que se ve detenida hasta el momento. Y decía, regreso al caso México, porque para abordar el caso México hay que regresar otra vez a por lo menos diciembre del año pasado. Después de 6 años de avisos y negociaciones, la Organización Marítima Internacional nos dice, bueno, ahora sí va a entrar en vigor las nuevas políticas para el consumo de combustibles o de crudo por las embarcaciones que están alineadas en esta organización, y se tienen que utilizar crudos que tengan menos contenido de azufre, ¿no? Uno de los afectados por su contenido de azufre, evidentemente, es el crudo mexicano, y los combustibles, el combustóleo o el fuel oil marítimo que se produce en México. Entonces ahí comenzamos a ver parte de los fenómenos que se dan y que nos ponen a México en una situación cuando menos comprometida hoy, que se da una sustitución de inventarios, sobre todo en Europa y Asia, donde comienzan a aligerar sus inventarios de crudos y combustibles con mayor contenido de azufre para cambiarlos por ligeros y así cumplir, ¿no? Entonces, eso lo que nos hace llegar es que para el Q4, el último cuarto del 2019, ya se estimaba una caída importante.
En ese momento, alrededor de octubre, noviembre, veríamos $37 por barril, un decremento fuerte para la mezcla mexicana y se nos atravesó el coronavirus, ¿no? Eso sería una introducción, Alex. Adelante. Ok, muchas gracias. Podríamos llamar que entonces la parte de la caída o el colapso de los precios del petróleo junto con el coronavirus crea lo que le llaman la tormenta perfecta, le podríamos llamar así. Definitivamente, vaya, en palabras llanas, tenemos abundancia de un producto y carencia de ventas. Y las carencias de ventas en este caso no se trata por el producto, sino simplemente no hay compradores. Ok, muy bien, Eric. Muchas gracias. Yo creo que nos queda muy claro esa parte. Sobre todo es importante conocer los antecedentes de por qué llegamos hasta acá, porque es que la oferta y la demanda pues, han tenido ahí variaciones y sobre todo la demanda cómo ha colapsado, ¿no? Al final el coronavirus pues, ha detenido países completos y hoy en día pues, lo estamos viviendo ya aquí en el continente americano. Gonzalo, de ahí llega lo que son los acuerdos, el acuerdo de la OPEP Plus, y platícanos qué ocurre aquí. Alex, antes que nada te mando un gran abrazo igual a mis queridos amigos Eric y Víctor y todo el bello estado de Veracruz. Empezaré diciendo de que justamente hay que tener dos cosas muy claras. Una es que las reuniones de la OPEP son meramente un acto protocolario, así ir, tomarse la foto, firmar los acuerdos que ya se hicieron semanas antes y simplemente sacar un comunicado. Todo el mundo estamos abogando por la estabilidad de los precios, queremos lo mejor para el mundo, la paz mundial, bla bla bla, y simplemente tomarse la foto. Lo que hizo la secretaria Nale de llegar a una reunión de este calibre, de esta importancia, como apuntaba Eric, pues simplemente nos muestra que no estaba preparada para lo que estaba enfrentándose, ni tampoco para las dinámicas propias de este tipo de reuniones. Eso fue lo que llamó muchísimo la atención. Una reunión que había empezado el jueves a las 8 de la mañana, iba muy bien, a 2-3 horas justamente con los demás 23 países, todo el mundo acordando y confirmando los acuerdos previos de reducir 23% su producción con respecto a octubre de 2018. Llega el último turno, el de México, y a través de la secretaria Nale, nuestra representante, y prácticamente se dinamitan y se catapultan todos los acuerdos. México no quería reducir absolutamente nada, se hacen contrapropuestas, que si va a incluir los líquidos o no, que mejor cambiamos las fechas de cuándo vamos a calcular, que mejor entonces, y esto lo hizo en 2 ocasiones la secretaria Nale, de mejor me bajo de la reunión y ya no quiero participar. Pues no, el haberse sentado a la mesa ya era la aceptación implícita de que se iba a tener que recortar la producción. Eventualmente, y esto lo sabemos en palabras del propio presidente López Obrador, es una llamada del presidente Trump que le habla a su homólogo mexicano y sin saber qué es lo que se negoció, eso solamente lo conocerán los dos involucrados de esa conversación, pues simplemente sale un nuevo comunicado donde México se comprometía a 100,000 barriles y Estados Unidos, en un acto sin precedentes, y no creo que sea por generosidad, acepta reducir 250,000 barriles a nombre de México. Llegamos ya a la parte del fin de semana, dimes y diretes, se estira y afloja, y eventualmente se aprueba esto siempre y cuando Estados Unidos se comprometiera a 300,000 barriles a nombre de petróleo, en este caso de México y de petróleos mexicanos. Se celebra. No es que se le celebre a la secretaria Nale o al presidente López Obrador a la posición de México, se celebra el acuerdo. Cuando se dan los aplausos es porque ya por fin, después de una negociación que debe haber sido inmediata, pues simplemente se alargó un martirio de cerca de 4 días. Y por desgracia, y eso es ahí donde me voy a adelantar, sirvió para muy poco. La demanda está cayendo mucho más rápido de lo que todo el mundo anticipaba y los precios, en lugar de haber subido, se han desplomado cerca de 8% con respecto a el lunes. Muy bien, Gonzalo, creo que ha quedado muy clara esa parte. Sí, Víctor, ¿tú querías agregar algo? ¿Crees que México sale bien librado de ello entonces? Antes de bien librado, yo quiero explicar por qué México sale mal librado o no sale tan bien librado como lo esperaríamos. La razón es que el acuerdo va un poco en contra de la política petrolera de México, o mejor dicho,
la política petrolera o energética de México no está dentro del contexto mundial en este momento. Mientras que el mundo está queriendo recortar la producción porque por asuntos de transición energética o de eficiencia energética el mundo está consumiendo cada vez menos hidrocarburos, el gobierno mexicano sigue pensando, como en décadas pasadas, que tiene que producir más y además que darle un valor agregado a esa producción con la refinación, cuando en el mundo está sucediendo exactamente lo contrario. Estaba yo escribiendo un texto ahí para alguna revista que nos invitó y decía yo que tal vez la estrategia del gobierno sea correcta, pero unas décadas atrás, en este momento, no es una estrategia adecuada y por eso termina chocando con todo el resto que sí sabe cómo están las condiciones, que está preparado, que están al día. Pero además lo que dice Gonzalo, esta desubicación temporal hace que todos los demás terminen viendo a México como el que llega mal preparado, y lo dije un poco en redes sociales, como el que llegó mal a clase, pero o llegó y no hizo su chamba, y ahora quiere que todos los demás la hagan, ¿no? Porque además necesitamos que todos hagan la chamba para que nuestro crudo tenga el valor de mercado necesario, ¿no? Necesario para el Estado mexicano y para Pemex. Muy bien, Víctor. Y más allá de eso, perdón, si me permites agregar algo. Claro. Hay que dejar bien claro, darle a tu audiencia a entender que el recorte no era nada negativo para México, nos hubiera beneficiado bastante. Por un lado, independientemente de que quizás no sea yo, a diferencia de mis colegas, el más adecuado para abordar el tema, nos permitía tener un pretexto para recortar la producción por otro lado, pero recortar la producción per se nos permitía quizás llegar a un punto entre lo que era la cuota propuesta por el resto del grupo, que nos situaba alrededor de 1.3 millones de barriles diarios de producción, en un punto, vaya, donde Pemex estaría ganando dinero por producir y no perdiendo como lo hace el día de hoy. Claro, claro, sí, sí. Ahora, aquí viene la pregunta. Una pregunta interesante y que quizás todavía no ha quedado muy clara, queda todavía en incertidumbre. Y Gonzalo, ¿qué acuerdo podría haber estado sobre la mesa entre el gobierno de México y Estados Unidos para que ellos, pues de alguna manera nos apoyaran, entre comillas, porque habrá que ver también si ellos van a poder hacer ese recorte adicional por México? Gonzalo. Ya lo tengo. Gracias, perdón. Gonzalo, antes de que empiece, solamente quiero decir algo. Estamos en año electoral en Estados Unidos. Ese es el preámbulo y adelante. Es bastante correcto, Vic. Exactamente es eso lo que explicaría esta súbita generosidad de un presidente que ha maltratado a México y los mexicanos desde antes que fuera incluso presidente y a lo largo de toda su vida, y ahí está la evidencia. Tratar de decir qué fue lo que se negoció, sinceramente, Alex, es un ejercicio totalmente inútil, es caer en la especulación. Puede ser justamente que México se haya comprometido a comprar más cosas bajo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Puede ser que México se comprometa a pagar el muro de Donald Trump en octubre y que eso le garantice la elección a Trump en noviembre. La realidad es que no sabemos. Tratar de entrar a esa parte es completamente inútil, no creo que valga mucho la pena decirlo, y en todo caso hay que ponerlo aquí bien claro. El presidente Trump ya empezó a hacer llamadas a varias empresas en Estados Unidos para recortar la producción. Esta parte es importante porque el presidente Trump, que es el más tosco, y aquí voy a ser bastante generoso con la palabra, de forma política, tiene que hacer un tejido fino para, por un lado, darle las certidumbres y las certezas a Arabia Saudita y a Rusia para sostener el acuerdo petrolero, y por el otro no puede presentar nada legal porque una empresa que no quiera puede ir a juicio y ganarle y detener la medida. Va a ser una negociación en cortito de llamadas, de presentarse con los ejecutivos petroleros y lograr ese ansiado recorte. Muy bien, es correcto, Gonzalo. De antemano quiero aquí hacer un paréntesis para agradecer a todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión y quienes también nos están escribiendo algunos comentarios. También desde Tabasco nos están viendo, nos están sintonizando y desde algunas otras partes de la República. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con esa dinámica, el recorte fue corto, se quedaron cortos en el recorte porque parece que los mercados no están respondiendo a ello, ¿no?
Voy a tomar esa, digo, no había recorte que fuera suficiente, voy a ser claro, ¿no? No existe oportunidad en el mundo que pudiéramos, por un lado, lograr un recorte en la producción, porque además, como lo mencionaba en el inicio, el tema no es solo la producción, es el crudo que ya se encuentra disponible y almacenado para ser usado en los inventarios de cantidad de planetas en el mundo, de cantidad de países en el planeta, ¿no? Entonces, por un lado es eso, los inventarios están muy cerca incluso de su límite máximo, es decir, de ser topados, y eso me adelanto porque quizás es un tema que forzosamente vamos a abordar en la conversación. Eso nos va a llevar un siguiente empujón hacia la caída de los precios del petróleo, pero por otro lado, el mercado no es ingenuo, digámoslo, ¿no? Se sabía y he comentado por ahí en un par de medios, además de ustedes, que se veía como una especie, Gonzalo lo dijo bien, de protocolo y de dar un buen primer paso y llevar a cabo un acuerdo. Sin embargo, ya los mercados y estrictamente en el trading ya se tenía por descontado los teóricos 10 millones de barriles diarios iniciales que se pretendía recortar. Lo que se estimaba es que pudiera haber lo que en los mercados llaman un hype, nada otra cosa más que euforia, que subiera por un momento unos días. Sin embargo, las proyecciones de las casas de análisis no se han modificado. Hacia la tercera semana de abril se estima que sea un punto clave cuando nos demos cuenta de la actualización de los inventarios y eso nos lleve quizás otro pasito más hacia esta montaña rusa de los precios. ¿Qué precios esperarían, por ejemplo, para los próximos días o la próxima semana, Eric? Es difícil y honestamente debo decir, el arte de hacer trading intradía o el trading técnico es algo que yo no soy el que más domina. Sin embargo, lo que sí te puedo platicar son las proyecciones a largo plazo. En el largo plazo no se estima ver valores superiores en el Brent a los $40 de aquí a quizás el 2024 o hasta 2025. Es decir, dicen la nueva normalidad, el new normal, es una frase muy coloquial en inglés, dicen son los 40. No podemos esperar nada más, porque simplemente hay una forma fácil que los investigadores han estado realizando, es tomar en cuenta modelos similares de crisis como para hacer análogos que te permitan llevar a qué sucedería. Pongámoslo así, después de la gran crisis financiera del 2009 demoró alrededor de 14 meses recuperar la demanda, ojo, no la producción ni la actividad. Eso se supone que la veamos al menos restablecerse a finales de este año. Sin embargo, la demanda es otra cosa, o sea, los flujos de actividad y compras tarda más. Entonces, si consideramos que 2009, que se estima el impacto puede ser algo tan menor como solo el 40% de lo que vamos a ver después de esta crisis de la demanda por el coronavirus, pues no podríamos estimar menos de un periodo de entre 18 o hasta 22 meses para una recuperación de la demanda. Por ahí hay un documento y de hecho lo lanza hoy un análisis más bien de la Agencia Internacional de Energía, donde hablas de la caída estrepitosa de la demanda de petróleo, ¿no? Muestra ahí cifras de 29 millones de barriles diarios, ¿no? Ahí, Alex, hay un elemento, ahí, si me permiten, ahí hay un elemento clave de todo esto y es la parte por lo cual el recorte falló, no solamente porque se quedó corto. La demanda, por desgracia, no se ha estabilizado. La demanda ha seguido cayendo. Todo lo que pensábamos de que China ya empezaba a trabajar de nuevo, ya van 2 intentos de volver a abrir la vida normal y esto no ha ocurrido. Todavía no es seguro para la gente el haber salido en diversas partes del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Esto sí está llevando a una destrucción de la demanda y ya en un principio tú lo comentabas al abrir el espacio del almacenamiento de petróleo crudo. Hay otro elemento que ya está jugando en esta ecuación que es el almacenamiento de todos los productos refinados, de la gasolina, del combustóleo, bueno, combustóleo casi no, pero sí la turbocina y el diésel. Con los aviones prácticamente parados, hemos visto las diversas imágenes de empresas a lo largo y ancho del mundo, estamos viendo que toda la gente sigue resguardándose en casa, hay que quedarse en casa,
pues simplemente no hay gasolina a pesar de que los precios sean tan bajos. Por el otro lado, ha sido que las refinerías, para darte dos ejemplos clave, en Estados Unidos uno de los puntos más eficientes de la refinación está ahorita en niveles de 65% y bajando. Asia, lo que ahorita es uno de los mercados más competidos por este ímpetu de tratar de salir de este bache, está también bajando su utilización de refinerías. La famosa refinería de Jan Magar, donde andaba por allá la secretaria hace unas cuantas semanas y meses, pues ahorita también está bajando su producción prácticamente a los niveles mínimos operativos, con lo cual, por desgracia, no vamos para una recuperación tan rápida ni tan acelerada. Es verdaderamente un cambio de paradigma lo que estamos viendo. Entonces, en ese momento de plano no vale la pena la refinación. Fíjate, ese es un elemento que yo le he platicado mucho en redes sociales. Típicamente, y aquí estamos en el inter de tu pregunta o detrás de ella, está mucho del corazón petrolero del presidente López Obrador. Cuando sale y nos dice de que esto confirma su noción de que esto es la razón por la cual hay que refinar en México, es que lo entendió todo al revés. Déjame darte un ejemplo y literalmente me voy a robar una línea del presidente cuando habla del jugo de la parte de las naranjas. Esta vez no voy a hablar de naranjas, te voy a hablar como si fuera una carpintería. Lo que está pasando al día de hoy en la refinación es de que tú tienes tu madera, haces justamente un mueble y el problema es de que el mueble vale menos que la madera que utilizaste. Eso es lo que estamos al día de hoy. Los futuros, para darle una idea a la gente de Veracruz, un litro de gasolina puesto en Tuxpan vale aproximadamente menos de 4 pesos por litro. Cuando le agregamos toda la parte de los impuestos, estamos hablando de 8.50 aproximadamente. Todo el resto es la ineficiencia que tenemos en México por las décadas de abandono en la parte de la logística, pero es ahí donde estamos al día de hoy. Ok, muy bien. Ahora quiero hacer esa pregunta a Víctor, porque después de que se realizó el acuerdo y que se firmaron, por ejemplo, los recortes de 9.7 millones de barriles en la OPEP+, de ahí al siguiente día viene lo que son los precios de los árabes, ¿no? Donde se muestran precios de oferta para el mercado asiático, y México, bueno, tiene bastantes clientes por aquella zona, ¿no? De hecho, creo que es una tercera parte de la exportación la que envían hacia esa zona. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Digamos que es el segundo gran cliente. El primer gran cliente de Pemex es Norteamérica, el segundo es Asia y el tercero es Europa. Y precisamente lo que veíamos el lunes por la mañana era que habían descuentos importantes para el lejano oriente, háblese de esta zona que es el segundo mercado de Pemex. Hay gente que lo quiso minimizar, pero lo platicaba con Eric y era muy claro. ¿Qué empresa aguanta perder o tener que bajar precios de forma rápida en un espacio que es el 30% de su mercado? La verdad es que sí parece ser algo etiquetado ahí, y es parte de lo que hablamos mucho unos y que otros no vieron. En realidad había una mala actitud de la secretaria de levantarse de la negociación y salirse. Pues obviamente genera reacciones. Tal vez te acepto el acuerdo, te acepto que no hayas bajado, pero pasan dos cosas. La primera en esta es te acepto que no bajes todo lo que todos estamos bajando, porque todos estaban bajando a un nivel idéntico, claro, cada quien a su proporción. Y la segunda parte es que ya se habla de que México podría salir de este grupo de OPEC más en la siguiente negociación, porque simplemente se dan cuenta los grandes productores de petróleo que México no está entendiendo la situación y no está dispuesto a bajar la producción, y esto significaría incluso que intenten sacarnos posteriormente del mercado o competir nuestro mercado y devaluar nuestro crudo de una forma todavía más fuerte y de forma muy específica. Y entonces sugería algo que decíamos en nuestras redes sociales, no en el corto plazo, pero que puede suceder, y es que puede haber un crudo mexicano muy barato en los distintos mercados, pero puede haber gasolina relativamente cara porque recordemos que buena parte de la gasolina es importada,
entonces se recupera el costo del crudo en otros lados y tenemos petróleo barato, sin recaudación para el Estado o sin recaudación necesaria, y gasolina cara importada. Se está armando una tormenta perfecta ahí y hay que decirlo ahí, es para el Estado mexicano, para el gobierno mexicano. De ahí, si me lo permiten, aunque seguramente Gonzalo nos podrá ejemplificar bien cuáles son esos grandes riesgos que Víctor augura de una salida de la OPEC y entrar de verdad, llegar a conocer el libre mercado. Me gustaría citar una frase de un amigo que durante todos estos vaivenes del fin de semana logré hacer en Medio Oriente, y decía, después de tomar algunos comentarios, de hecho de los tres que estamos por aquí, cerraba con una frase que me pareció grandiosa. Y era: México al final, o durante las reuniones de la OPEC, terminó en esta situación. México hizo como que colaboraba y la OPEC hizo como que nos lo aceptaba. ¿Para qué? Para que a la mañana siguiente, en horario México, despertáramos con los descuentos que ya Víctor platicaba, que van desde $4 hasta casi $7 en los mercados objetivos de México. Esto no es poca cosa cuando, como Víctor ya platica, pone en riesgo alrededor del 28.3% de las exportaciones de México. Gonzalo, adelante. Pues mira, justamente coincido con lo que dijeron ambos, y por desgracia, y créeme que no disfruto, pero me toca decir las cosas que la parte del mal agüero. Por desgracia, y lo hemos visto apenas hace un par de horas, Fitch le vuelve a bajar la calificación a México. Es prácticamente, está descontado de que Moody's, la otra calificadora, también lo haga en las siguientes semanas o meses, de bajar la calificación a Pemex, con lo cual pierde el grado de inversión, y también a México. Esto obviamente hay que ponerlo en un contexto mucho más grande y en el contexto de la pandemia y crisis del coronavirus. Al tener justamente ya no ser grado de inversión, la deuda de Pemex va a generar muchísimo más costo, intereses, de una deuda de más de 100,000 millones de dólares. Si esto va a requerir obviamente apoyo del Congreso y también del gobierno federal, que ese dinero lo podrá estar utilizando en otras cosas. Los ejemplos lo hemos visto claramente en las calles, en las diversas partes de los medios tradicionales y redes sociales, que nuestros médicos no tienen suficientes batas, no tienen suficientes jeringas, no tienen suficiente nada. Es ahí donde podremos estar aprovechando eso, y lo vamos a hacer en pagar intereses. Estamos ahorita hablando justamente de que el gobierno federal va a tener que dedicar todavía más dinero, más esfuerzo. Hoy estamos hablando de que el secretario de Hacienda, que nadie lo ha visto en un buen rato, anda trabajando en el plan de infraestructura. Señor, ahorita ese no es el momento. Ahorita lo que necesitamos saber, lo que la gente requiere saber, es cómo vamos a preservar los empleos, cómo a la gente, los millones de informales que tenemos en el país, no se nos queden olvidados y que la gente pueda tener dinero para quedarse en casa o al menos para sobrevivir. Esa es a donde debería estar la discusión, pero sin embargo obviamente esto no es parte de la rentabilidad política y cálculo del presidente López Obrador y su administración, y pues estamos atrapados en una discusión, como yo lo llamé, una telenovela petrolera de fin de semana, pero simplemente terminamos hasta con precios más bajos. Así es, y quisiera retomar el comentario que hizo Víctor hace un momento, porque hoy por la mañana la secretaria de Energía mencionaba, ¿no?, que este recorte va a ser únicamente por los 2 siguientes meses, ¿no? En junio se van a volver a sentar, pero me parece que por ahí ya se tiene la idea de que podría salir México, ¿no?, de los aliados de la OPEP. ¿Eso qué consecuencias podría traer? Pues creo que es más o menos lo que estábamos diciendo, es si no estás dentro del acuerdo, primero ya hiciste, y bien lo retoma Eric, ya hiciste el ejercicio de que yo hago como que colaboro y tú haces como que aceptas, pero ahora es no solamente no hago, sino que no colaboro, y entonces pues estás fuera del juego, ¿no? Y no estás en la mesa, y podrán inundar tus mercados con su crudo de mejor calidad, hay que decirlo, y eso no es culpa de nadie, eso es la naturaleza, así es, y de mejor calidad y a menores precios. Entonces,
pues el riesgo es que nos saquen del mercado de forma fuerte, que nuestro crudo se devalúe, que entonces disminuyan los ingresos para el Estado o se incrementen las pérdidas de Pemex en la extracción. Y lo peor es que creo que tenemos un gobierno que sigue sin entender el fondo y sigue queriendo producir más como su política, lo que va a significar todavía más pérdidas. Y entonces te diría, a mí más que me preocuparme salir del OPEC, me preocupa que este gobierno no entienda el mensaje en general y que en 2 meses quieran ya no ser invitados, sino ya no voy yo a las reuniones y yo empiezo a producir más, ¿no? Y lo que significa son pérdidas. Ok, por aquí nos escribe Eric Leiva que él tiene una pregunta acerca de las coberturas, ¿no? Dice que qué coberturas se tienen para el petróleo mexicano, ¿no? Por ahí entiendo que son 2 tipos de cobertura, ¿no? Lo que es de la Secretaría de Hacienda y lo que es Pemex, ¿no? Es correcto. Y de ahí, bueno, Pemex, ¿qué porcentaje de la producción total tiene? ¿Es sobre la producción o es sobre las exportaciones? Exportaciones. ¿Y qué porcentaje es el que lo que se tiene cubierto por estas coberturas? Gonzalo, si gustas. Claro, por supuesto. A ver, aquí hay que ponerlo muy claramente. Aquí es una cuestión de magnitud. El verdadero gran cobertura, el que verdaderamente mueve el mercado, el que gana todos los titulares, no es la parte de Pemex. Es una cosa chiquita y puedo llamarlo incluso hasta insignificante. La que es la gran cobertura, la que importa en este caso, es la cobertura que hace la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda aproximadamente cubrió entre 230 y 235 millones de barriles, que es el aproximado de 16% de la producción a un precio de $49. Déjame hacer un poco de aclaraciones porque eso también lo he visto mucho en redes sociales de preguntas. Aquí este es un precio que se paga, es el precio promedio del año prácticamente y es pagadero hasta finales de octubre, principios de noviembre, lo cual abre un gran problema presupuestal para cómo vamos a llegar de marzo a octubre, y esto es parte de una discusión más grande. No tiene una parte que se conoce como un piso. Si el precio se desploma a 0, México captura todo ese margen de ganancia. Esa parte no hay ningún problema. La diferencia es que en las partes de lo de Pemex sí es una cosa un poco más chica, sí está acotado y pueden ser pagaderas mes a mes. Muy bien, pues el tiempo está ya a punto de agotarse. La verdad es que el tema da para mucho más. Y me voy con estas 2 últimas preguntas. Esta no sé si me la puede contestar aquí Eric, acerca de cómo nos va a afectar o cómo se van a ver afectados los bolsillos, por ejemplo, de los mexicanos en el sentido de los combustibles. ¿Qué escenario se viene? Digo, porque va también a la par de los precios del petróleo, ¿no? Bueno, es una pregunta que puede caer en demasiados escenarios, pero me gustaría tomar, porque veo como uno de los más viables el que ya planteaba Víctor. Con las condiciones en las que quedamos parados en el mercado internacional de crudo, es muy posible que se dé, como describía Víctor, un escenario en el que el resto de países comience a caminar hacia una recuperación de su actividad productiva y demanda, mientras que México no solamente tenga, por la falta de algunas estrategias o acciones contracíclicas que ayuden a dinamizar de nuevo la actividad, sino que además habíamos quedado en medio de ser objeto de una guerra de precios en su segundo capítulo, ¿no? Lo que nos llevaría definitivamente, como dice Víctor, y hay que entender, ¿no? Porque una de las respuestas cuando comenté esto en redes sociales o medios de que la cotización del crudo mexicano podría desplomarse, hay que entender que existen por lo menos 2 mercados, llamémosle, en el crudo, ¿no? Uno es las cotizaciones oficiales, que es el precio de salida, pero el otro es lo que se le llama el mercado físico de trading, que es en el intercambio de barriles o contratos de suministro de barriles de crudo, donde se maneja estrictamente por los factores de demanda, precio y volumen. Es decir, yo puedo salir con la mezcla mexicana, tomando el número de hoy, alrededor de $14 por barril, pero los traders o los intermediarios
que llevan a cabo las negociaciones para la colocación del crudo, si llegan a un ejemplo muy básico, China, y les dice, bueno, ok, tu crudo está en $14 por barril, pero yo quiero 6 embarcaciones completas con el precio que tienes hoy. Entonces es muy probable que veamos, por efecto de compras adelantadas, una extensión del periodo de precios bajos. Y eso sería bastante lacerante para las finanzas de México. ¿Qué es lo que pasa? Es que para el caso México, a pesar de que hemos logrado afortunadamente una despetrolización, o que veníamos caminando hacia una despetrolización de la economía mexicana y sobre todo de su energía, o de la forma que nos acercamos a la energía, no deja de ser el petróleo una gran industria que tiene por cualidad ser una constructora de grandes cadenas de suministro. Es decir, facilito, ustedes y mucha de la audiencia que está en Veracruz, alrededor de las oficinas que están de Pemex, ven ustedes desde comida, ven tlapalerías, ven, porque cuando no compran pintura para mantenimiento, compran para resanar, compran impermeabilizantes, compran tornillería, aluminio, hasta las empanadas que hay alrededor de eso. Eso considérenlo en riesgo, porque al verse disminuida la actividad, pues todos esos industrias o comercios satélites que están alrededor sufrirán pues proporcionalmente, es decir, más el impacto que los directamente afectados. Ok, gracias, Eric. Y me voy, bueno, prácticamente vamos a terminar con esta última pregunta y voy a hacer referencia hacia algo que ha comentado últimamente el presidente López Obrador, y es acerca de echar mano de las energías alternativas y que no todo es el petróleo, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Qué opinión te merece, Víctor? Bueno, lo primero es que debo decir que me da gusto haber escuchado por primera vez al presidente, ya siendo presidente, hablar de energías renovables. En algún momento lo habló en el programa o en el plan que presentó en campaña, lo tocó en algunas ocasiones en las que no me pareció que en realidad se dijera el cómo o el qué quería. Y unos días antes, hay que decirlo, el presidente fue y habló mal de la Rumorosa. Fue y dijo que afeaban el paisaje y todo esto. Entonces yo creo que es más bien un asunto de presión, hasta se le ve la cara de molestia al presidente cuando habló de ello, pero yo espero que ese sea el principio de darse cuenta de que tenemos una política energética que va en contrasentido del mundo, de las necesidades del mundo, de las prioridades del mundo, incluso en contra del sentido económico, porque las energías renovables cada vez son más baratas, son ya muy competitivas, en algunos casos bastante competitivas, incluso con el gas, que era es la forma convencional más barata. Entonces yo espero que por fin este gobierno se dé cuenta de que necesitamos a las renovables, de que México además tiene un potencial enorme en renovables, pero aquí viene la segunda parte más importante, es que ya dijo el gobierno o el presidente que necesitamos renovables, ahora espero que también diga que son renovables y que que es mejor que la lleve la iniciativa privada y no apostar a que tiene que ser el Estado quien lo haga, ¿no? Porque esas son las dos visiones que me preocupan del presidente, una la muy petrolizada y la otra la muy estatista. Entonces creo que ya dimos el primer paso, esperemos dar el segundo, y pues sí, hay muchísima gente interesada y es en meterle dinero, en generar empleos, en generar riqueza. Y pues si otros lugares del mundo con una importancia petrolera tan fuerte como por ejemplo Noruega pasó de Statoil a Equinor, México debería de meterse también de lleno y empezar a crear de Pemex y de CFE ya no una empresa de petróleo y de electricidad, sino empresas energéticas, y permitir la participación del sector privado. Pero, insisto, si no se da este paso del sector privado, también es un peligro que solamente se hable de transición energética a renovables, sino que tiene que haber una participación más amplia, ¿no? Ok, gracias, Víctor. Y nos vamos con estos 20 segundos, cada quien piense la parte de una solución propuesta para el gobierno mexicano, sobre todo ahora que estamos atravesando esta pandemia y que estamos en el ojo del huracán. ¿Qué propuestas tendrían, sobre todo para generar mayores ingresos, mayores utilidades? Por ejemplo, Pemex, Gonzalo y Eric, y Víctor, no sé, en la parte de energías alternas. Si comenzamos contigo, Gonzalo.
Estás en mute, Gonzalo. Discúlpeme, pero ya. Justamente lo que yo haría es justamente utilizar los pozos abandonados que tenemos al sur de Veracruz, incluso los domos salinos de Tuzandépetl, y meter ahí todo el crudo mexicano, que para no malbaratarlo, ponerlo ahí. Y si no esa es la estrategia, rentárselo a las empresas internacionales que nos pagaran buen billete para almacenar ahí el crudo y tener en ese caso mayor seguridad energética. Una solución como esa son cientos de millones de dólares al mes. Muy bien, Arik. Como el siguiente en la lista, más allá de decirles, creo que no estoy en posición yo al menos, decirle qué debe hacer Pemex, pero tomaría ejemplo de lo que está sucediendo alrededor. Digo, ya platicaba Víctor de Statoil, que ya no existe como tal, ahora Equinor, que sus grandes inversiones son en Brasil en renovables, en Canadá en renovables, alrededor del mundo, y tomaron la decisión de tajo de eliminar por completo las inversiones de los hidrocarburos. Pero algo que quizás representa un paralelismo mayor es ver a Brasil. Brasil durante los últimos 2 años tomó la decisión de reducir de 13 a 0 su participación en las refinerías que antes eran propiedad del Estado. Reducir de miles alrededor de todo Brasil, e incluso creo que llegó a haber al menos intentos en México que después se detuvieron, cortar por completo su cadena de estaciones de servicio, gasolineras, vaya, porque ellos identifican que son los sectores o subsectores del negocio que tienen, si no el menor valor, pérdidas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ductos, con logística, no son negocios de una petrolera, es una visión de lo que antes comúnmente eran llamadas petroleras integradas, pero es una visión que eso está muy cerca de su extinción, ¿no? Mi respuesta sería mirar al exterior. Muy bien, Víctor, y tú que eres especialista en la parte de energías alternas, platícanos. Te voy a dar una sorpresa porque antes de hablar de eso quisiera hablar un poquitito de petróleo. ¿Qué haría yo? Haría que Pemex volteara a ver petroquímica, que creo que es, o bueno, no necesariamente Pemex, pero sí el sector mexicano tendría que voltear a ver a la petroquímica y empezar a dejar de pensar en petróleo, gasolina, energía. Creo que esa es la primera parte. La segunda, obviamente, México tiene herramientas legales bastante buenas que el mundo ha tomado de México, ha copiado de México incluso para desarrollar sus capacidades o desarrollar su infraestructura energética. México tuvo durante más de un año el récord de costo de energía eléctrica más barata gracias a las subastas. Entonces creo que se tienen que retomar los modelos, perfeccionarlos. Si este gobierno quiere que ya no se llamen subastas de largo plazo, sino les quiere llamar subastas patrióticas de largo plazo, adelante, no pasa nada, pero que se retome la parte de los modelos, que es muy útil para empezar a generar valor. Yo solamente te puedo dar un dato, y es que cada subasta fueron alrededor de 2.700 millones de dólares que se comprometieron en inversión en México. Si eso lo podemos ir replicando, lo podemos ir reforzando, podemos invertirle a líneas de transmisión y podemos generar energía todavía más barata para nuestra industria y para los usuarios domésticos. No solamente no vamos a tener aumentos como el que ayer se anunció, que es un incremento normal en la tarifa por la inflación, sino que podríamos incluso tener mecanismos que vieran que la tarifa, tanto industrial como doméstica de energía eléctrica, va a ir bajando por la entrada de más renovables. Creo que es la parte con la que me quedo. Ok, y ya nada más, por último, voy con una pregunta de aquí de la audiencia que me preguntas justamente sobre lo que acabas de comentar, Víctor, sobre el incremento de las tarifas de uso doméstico. ¿Qué tan real fue? Y si nos puedes explicar brevemente. Bueno, mañana sale mi columna, ya se las mandaré, pero independientemente de la columna, digamos que el suministro básico de energía o los usuarios domésticos son los únicos que no están regidos por el mercado, son como que una especie aparte, a pesar de que la ley de la industria eléctrica ya mandaba que hubiera un mercado en el suministro básico. Los domésticos siguen funcionando con un modelo tarifario que se estableció en los años 90 y se mantuvo a pesar de la reforma. Ya hay instrumentos legales en reforma para modificarlo, pero se mantuvo a pesar de la reforma. Yo creo que el gobierno anterior, Hacienda básicamente le tuvo miedo a migrar en este aspecto, y este gobierno también mantuvo el modelo, solamente le agregó que se irán actualizando conforme a la inflación. Entonces,
¿Hay un incremento? Sí, es un incremento debido básicamente a la inflación y que en términos reales no debería de ser un incremento. Lo que a mucha gente le sorprende es que en este momento de crisis el gobierno no haya tenido la delicadeza de frenar este pequeño aumento de forma temporal en lo que pasaba la crisis, ¿no? Muy bien, pues el tiempo se nos ha terminado, se nos ha agotado y agradezco la participación y atención de cada uno de ustedes. Desde luego a ustedes, Víctor, Gonzalo y Eric, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir con el estado de Veracruz y con el resto del país y demás, más allá, porque en Sudamérica también por ahí nos están siguiendo. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos nutrido mucho de sus conocimientos, de su análisis y de su expertise sobre todo. Bueno, este programa especial lo podrán encontrar en la multimedia, en la plataforma de Oliva Noticias, aquí en Facebook, en YouTube, en Twitter, y nuestras participaciones se estarán replicando en los noticieros de radio mañana jueves y el viernes. Bien, eso es todo por hoy. Les agradecemos su participación y buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Veracruz, buenas noches.